Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la biblioteca del Baxter y os traigo una presentación de un cómic de Los Fantasmas del Sur, un cómic que narra, pues bueno, las semanas y meses anteriores al estallido de la guerra civil, al golpe de estado del 18 de julio de 1936, centrándose en la localidad de Sevilla. Y bueno, una nueva sección. Esto generalmente, estas entrevistas con autores las hago en directo, pero la verdad es que están surgiéndome tantas entrevistas que voy a tener que empezar a hacer cositas en diferido, a unir y agrupar entrevistas. Y bueno, espero que aquellos que estén de verdad interesados en este Fantasmas del Sur, pues bueno, les dé igual que sea en directo, que sea en diferido. Hay chat por aquí. Si me estáis viendo y veis que hay un chat, no es en directo, ¿vale? Es un estreno, pero que podéis escribir cualquier cosa y se quedará ahí y yo intentaré responder si estoy disponible o si no, dejar un comentario, darle like, ¿vale? Compartirlo si os gusta y, bueno, cualquier comentario será bien recibido, siempre con crítica constructiva, ¿sabes? Si me dice gato muerto, pues a lo mejor no. Así que nada, os dejo con Fantasmas del Sur. En la descripción tendréis un link para poder comprarlo. También tenéis en la descripción el enlace para la lista de difusión del grupo de Telegram y también tenéis el enlace por si queréis haceros miembros, donde tendréis acceso exclusivo a vídeos, acceso anticipado a la mayoría del contenido que se suba y bueno, y un chat ahí que hay solo 4 personitas, pero bueno, que seréis bien recibidos. Sin más, os dejamos con la presentación de los Fantasmas del Sur. Pues bueno, estamos aquí con José del Sol y con Alberto Llamas de Quemarte Estudio, autores de Los Fantasmas del Sur, este cómic editado por Cascaborra que narra, pues bueno, los meses previos, los días previos al golpe de estado de julio de 1936 en Sevilla, ¿vale? Un cómic bueno, que nos va a narrar un poco los antecedentes de la guerra civil aquí en Sevilla y que, bueno, estos dos señores se han embarcado en una empresa bastante ardua, a mi parecer, bastante compleja, bastante delicada y que vamos a tener una charla con ellos, como ha avanzado en la introducción, y ver qué nos van a contar estos Fantasmas del Sur, bueno, que van a ser 4 volúmenes, 4 tomitos como este que tengo entre las manos. Y bueno, ante todo, lo primero, ¿qué tal, José? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Muy bien. Muchísimas gracias por traernos aquí, Michael. Sí, igualmente. Nada, gracias a vosotros. Yo quería empezar porque José es licenciado en Historia, ha estudiado cine, yo sé, Alberto, que tú eres dibujante y que esta idea pues nace de José y claro, eh, comentaba fuera de cámara bueno, que estabas mirando si que en cuanto a hacerlo en cine era más complejo, no encontrabas dibujantes, pero antes de encontrar dibujantes, antes de encontrarte a Alberto y embaucarlo, ¿cómo llegas a la conclusión de decir, oye, y si lo enfoco como un proyecto de cómic y qué es lo que tuvo que cambiar del proyecto para empezar a enfocarlo como un proyecto de cómic? Pues verás, la historia de cómo surge la idea de hacer los Fantasmas del Sur, que no llegó a tener título, hasta que topé con la obra de Hugh Thomas y me la leí, que tiene la frase que está al principio del cómic, ¿no? La de los espectros provocaron la guerra y al final el país fue dominado por los fantasmas. De ahí viene el título del cómic. Fue porque, bueno, terminé mi carrera, la carrera de historia en Huelva, fui a Sevilla a estudiar cine, en la Escuela de Cinematografía Andaluza, que estaba en la Alameda, que también es un sitio que se considera de memoria histórica, donde estaba el cuartel de la Guardia de Asalto y tal, que saldrá en el cuarto capítulo, básicamente. Y ahí fue donde con una profesora que tenía de guión, pues, como
sabía que yo había estudiado historia, me comentó que si lo conocía, que a Sevilla se le llamaba también lo que era Sevilla la Roja y el Moscú sevillano, ¿no? Que estaba por la zona de San Marco y tal. Yo vivía por la zona, vivía por la zona de Alameda, claro, yo no conocía eso. Esta es la carrera, creo que más por demérito mío que por la carrera. Y entonces empecé a investigar, me interesaba mucho y me dediqué a investigar. El que conoce la zona centro de Sevilla conoce esas calles y tal, y yo de repente me imaginaba todo lo que podía ocurrir, ¿no? Y ese laberinto y esas carreras que podían tener esas personas que estaban protagonizando ese momento histórico y tal, ¿no? Entonces era como, se me atraía mucho, ¿no? Di primero con las obras de Nicolás Salas y tal, ¿sabes? Me leí el libro suyo de la guerra civil en Sevilla. Y luego después fue ya con el de Juan Ortiz Villalba cuando dije, Dios, pues que está muy bien contado, la verdad. Este libro de aquí, no sé si lo conocéis, es un libro con el que, digamos, decidí que ya tenía que empezar a escribir un guión. Como guión. O sea, como película era como, lo veía como inviable, en el sentido de que todo lo que supone levantar una película y tal, ¿no? A nivel de producción y de llevar a una productora, y que la productora que... Pero bueno, estaba en el momento en el que, estamos hablando de los años 2005, 2006, pues ya había leído Maus, había leído Persepolis, y digo, pues, ¿por qué no? Como guión. Claro, yo no sé dibujar, entonces pues, buscaba dibujantes. Después de mucho recabar, encontré otro, nada. Y bueno, la vida me llevó a irme de Sevilla. Decidí dejarlo porque no había otra forma. Y estando donde vivo ahora, en Tarifa, un día me fui a la biblioteca y me volví a encontrar el libro de Juan Ortiz. Digo, esto no puede ser que sea una señal. ¿Sabes? Porque era como un plan, o sea, ¿cómo que hace este libro aquí, ¿no? En la biblioteca de Tarifa. Y otra vez me volvió a picar el gusanillo. Entonces vino el COVID y digo, yo tengo un par de, porque tenía dos páginas hechas por uno de los dibujantes que había colaborado conmigo. Digo no puede ser, yo no trabajo en otras cosas. Y ese momento en el que todos estábamos en casa, me decía, tío, tengo que hacer algo. Entonces cogí y mandé todas las páginas, o sea, de esas dos páginas mandé a todas las productoras, o sea, a todas las editoriales que vi en internet. Y contestó una y estuvo genial, porque fue como, wow, digo, pues chachi. O un par de ellas que se interesaron, pero fue una sola la que decidió, como, venga, vamos a hacerlo. El dibujante falló, me dijo que no le convenía las condiciones, y yo ya con Alberto, con otro proyecto que tenía, contacté con él por medio de la página dibujando.net. Ya estaba trabajando con él en esa historia y se lo propuse. Digo, oye, Alberto, tengo también esto, ¿te interesa? Como él es atrevido y joven, pues digo, sí. Digo, pues te va a cagar. Y empezó a trabajarlo y la verdad que fue genial porque al final nos encontramos que ya está hecho el primer volumen, está trabajando en el segundo, y decir que va a salir en completo, que es lo que queríamos. Y la verdad es que muy guay, es decir, porque es un trabajo de muchos años y mola verlo ya físico, ¿no? Un poco. Alberto, cuando José contacta contigo, bueno, ¿por qué te interesa? ¿Cuáles son los motivos principales por los que te interesas en este proyecto? Y también, pues bueno, no sé si te lo has tomado como un reto, si has tenido muchas dificultades a la hora de presentar, de afrontar este guión. Y también hay que remarcar que es un cómic en blanco y negro y muchas veces pues a pesar de que bueno, tú eres autor completo, que también eres colorista, muchas veces con el blanco y negro tienes que ser muy cuidadoso para expresar lo que no se puede expresar con el color, ¿no? ¿Cuáles son tus principales retos y tu principal motivación para cuando José te contacta y dice, vale, sí, estoy dentro? Vale, pues cuando José y yo contactamos fue para eso, para otro proyecto. Y al momento de... Él me dijo eso, tenía que ser un cómic en blanco y negro, que fuera así tipo novela negra y tal y cual. Y ya había hecho yo algún fanzine en blanco y negro, y así que más o menos pues estuve probando
con algo que ya había visto. Pero al final ha sido mucho aprendizaje a lo largo de toda la obra. Desde la primera versión de las primeras páginas hasta las últimas, no tenían nada que ver porque fueron varios años también, hasta que ya al fin acabé lo que ha sido el primer volumen. Y las primeras 20 páginas, pues eso, con esa gran diferencia que había, tuve que decidir o las dejo así o las rehago. Y me decanté por eso. El último mes, antes de entregar, rehice todas esas páginas, ajusté todo un poco para que estuviera más pulido y ya está. Pero sí, ha sido eso, un constante aprendizaje a medida que iban pasando las páginas. Por ejemplo, el tema de las masas de negro, no lo hacía prácticamente antes o no sabía cómo aplicarlo. Estuve tomando mucha documentación gráfica de autores que me gustan, como los hermanos Hernández, Terry Moore, Dave Gibbons un poco también, incluso David Lloyd, Nube de Vendetta, y un poco todas esas inspiraciones llevaron al estilo que he desarrollado gracias a este TVO. El tema de qué cosas, de verdad, a mí me gusta mucho del color, que puedes crear ambientaciones con las que un poco llevar de la mano al lector las emociones, un poco la entonación de la escena y tal. También tiene muchos cambios de escenario, la obra, la iluminación de las escenas también ha sido un reto en según qué partes, dependiendo de si estaban en la calle, estaban dentro, pero si había luz de interior o había luz de exterior. Este tipo de cosas me las tomaba un poco en cuenta, el trabajo de texturas, y fue un poco eso, ir experimentando en base a todas esas referencias. A nivel narrativo también me supuso un gran abanico para experimentar, sobre todo con el tema ese mismo del color. A mí me gusta mucho trabajar el tema del color para hacer los saltos de escena. Y en Los Fantasmas del Sur he recogido una cosa que no se la he visto a nadie, más que nada se la he visto a un solo dibujante de cómic, a Ichiro Oda, de One Adiós, Piece. adiós. Adiós. Ese señor es Dios. Oda tiene una cosa que cuando ya los arcos están muy avanzados, están todos los personajes desperdigados, porque él es capaz de mover en un mismo capítulo 50 personajes. Y está pasando de una página a otra por diferentes sitios. Y él lo que hace es hacer como unas cortinillas de franjas, que ahí se pueden ver en las páginas, que yo cuando voy cambiando de una escena a otra, se ve eso como unas separaciones en los gutters de una o dos divisiones, dependiendo de la extensión del lapso. Si es más largo, es de 2, o si es una extensión de tiempo muy cortita, de 1. Y es una cosa que vi que me venía muy bien para aclarar. No sé si la gente se fija o no se fija en ese tipo de cosas, pero al menos a mí me ayudaba como para decir, de esta manera, es un código para decir, hay un cambio de escena, que no, que de otra manera quizá podría parecer confuso al lector, o al menos yo no he sabido interpretarlo de otra forma. Muchas veces nos pasa eso a los autores, que en base a nuestras cadencias tenemos que buscar maneras de hacer que nuestro trabajo se entienda. Pues esta fue la manera que yo vi para que la narrativa entre escenas fuera lo más fluida posible. Y no sé, también el tema de que hay muchos personajes. José me da muchísima documentación, toda la que necesito, y muy pocas veces he tenido yo que, más que nada por si ha sido una cosa muy
puntillista de mi parte, que quería una cosa yo en específica, José no sabía dármela, pues la he buscado yo. Pero todo lo que vienen siendo las caras de los personajes, pues me las ha podido dar en todo lo que era posible. Y prácticamente no tenía tiempo, por la gran cantidad de personajes, de pararme a hacer estudios faciales de cada uno. Habrá quien haya dibujado mejor, habrá quien dibujado peor, pero a rasgos general yo he quedado contento sobre ese aspecto porque siempre es una de las cosas en las que yo he prestado más atención con el tema de los rasgos faciales. Hasta aún a día de hoy llevo siempre una libretita encima en la que hago pequeños estudios faciales por ahí. Así que eso creo que me ha dado un poco de ventaja sobre ese tema, que de otra manera, que de todas formas hay personajes que no ha habido forma de poder sacarlos adelante como me hubiera gustado. Pero creo que he hecho todo lo mejor posible para hacerlo. Sí, sí, total. Yo cuando a mí me estaba sonando cuando me dijiste esas cortinas que bueno, que las utiliza mucho Ichiro Oda, a mí me estaba sonando y cuando vi que lo explicabas en los extras, digo, yo, tío, yo ya sabía que te molaba One Piece, pero digo, digo, que lo he metido en un cómic histórico y luego, bueno, los extras del cómic están muy, muy currados. Desde el proceso de la página, que yo siempre es lo que pregunto muchas veces en las entrevistas, y ya, bueno, aquí, chavales, lo tenéis aquí, tenéis perfectamente explicado el proceso de la página, desde el guión narrativo, el guión técnico, el esbozo y el storyboard, que aún así entraremos, los bocetos de página, portada descartada, está muy chulo, pero claro, esto es, no sé si ibais con todos los extras, no sé si también Julián Cascaborra os ha dicho, pues mira, vamos a llegar a un acuerdo con el tema de extras para llegar a la paginación concreta. También tiene una bibliografía. Y bueno, ahí hablando de Cascaborra, José, ¿tú lo tenías pensado en 4 tomos o eso ha sido a raíz de adaptarte al formato de Cascaborra? ¿Cómo llega Cascaborra ¿Cómo llega Cascaborra a los Fantasmas del Sur? Se está riendo Alberto ya. Sí. Sí, no, yo pensaba que esto fuera un volumen entero. O sea, yo quería dominar al dibujante y que lo hiciera todo, pero vamos, fuera un robot, ¿sabes? Yo es que a mí me gustan mucho los volúmenes en cómic, me gustan mucho los volúmenes grandes, Integrales. que me permitan leer durante un tiempo y que estén guay. Y de hecho, cuando ya Alberto, ya estábamos ahí los dos metidos en faena, yo le decía que yo, Alberto, a mí una de las cosas uno de los cómics que más me han gustado y que creo que le viene muy bien a lo que estamos haciendo y creo que debe ser el estilo, era no sé si lo conocerás, ¿no? El Berlín de Jason Lutz. Sí. Era eso, ¿no? Claro, Berlín es un tomo así de tocho y yo quería una cosa parecida. Entonces empezamos a trabajar, que estábamos trabajando con la anterior editorial esta que te he comentado. Y claro, Alberto entró, empezó a trabajar y de repente llegó un momento y me dice, yo no sé, es que esto es imposible. O sea, es que esto no se puede hacer. O sea, quiero decir, o sea, se puede hacer, pero no en el tiempo en el que tenemos firmado ni nada. Entonces, claro, él es más de cómic que yo, en el sentido de que es más profesional del cómic. O sea, yo soy, digamos, un aficionado al cómic y que veo en el cómic una forma de hacer historias, ¿no? Al igual que lo puedo ver en una novela, o lo puedo ver en una poesía, o lo puedo ver en un iTunes, de hecho. Entonces, Alberto fue el que propuso dividirlo y hacerlo en 4 tomos. Yo le decía, bueno, pues lo hacemos en 2. Porque a mí como guión me venía mejor en el sentido de que yo lo divido la historia está dividida en dos partes, digamos, que son los meses y los días. Porque los meses cuentan desde lo que sería el triunfo del Frente Popular en febrero hasta básicamente el asesinato de Calvo Sotelo y del teniente José del Castillo, que en julio. Y luego después los días pues son desde, digamos, pues si el asesinato de Carlos Sotelo el 13, pues desde el 14 hasta el 24, que es la toma definitiva de Sevilla, de lo que es la Macarena, que es el último reducto de lo que se conoce como el sevillano.
Entonces, para mí tenía sentido que fueran los meses y los días. Pero Alberto me decía, no, tío, vamos a hacerlo en 4, ¿sabes? Que para mí es mucho más cómodo y tal. Y yo al principio, claro, pues, reacio un poco en el sentido de que, tío, que son los meses y los días, que son los meses. Pero luego después, ya al verlo ya con esto, pues tiene su sentido y básicamente es como, mira, pues la segunda parte, bueno, porque hay que completarlo con una cosita para que coincida con la primera parte, bueno, pues no pasa nada porque tenemos material para llevarlo a cabo. Y lo de Cascaborra, pues fue que con la editorial que teníamos no estaba de acuerdo en dividirlo. Entonces dejamos que todo lo cumpliera y Alberto fue a Barcelona el año pasado al Salón del Cómic y contactó con Cascaborra y le interesó y para adelante. Ujú. Genial. No, lo preguntaba porque Cascaborra tiene sus líneas muy definidas. Ahora Julián está un poco ahí abriendo cositas. La adaptación de los relatos de Chávez Nogales con Rafa Jiménez, que van a ser, no sé si van a ser hasta 9 o algo Me así. dijeron que sí. Deberían ser todos los capítulos, ¿no? De A Sangre y Fuego. Claro, claro. Este fantasma, este de los fantasmas del sur, y claro, Caborra tiene su historia de España en viñetas y biografía en viñetas. Y yo creo que eso es muy meritorio por parte de vosotros, ¿no? Que tengáis un proyecto que se lo presentéis a Julián y que sea tan atractivo como para decir, mira, no te lo puedo encajar en la línea tradicional, vamos a darle un cuerpo propio, que al final, si es verdad que el tamaño es similar, ¿no? El mismo tamaño, es el cartoné, es el mismo papel, pero tiene más páginas que un cómic normal de Cascaborra y eso pues al final, en cuanto a la sistemática, pues bueno, varía y supone un esfuerzo por la editorial. Claro, lo que pasa es que quizá, sobre todo para Alberto, porque tú, José, creo que ya tienes el guión totalmente pensado y Claro, totalmente hecho. el guión está terminado ya. Y quizá para Alberto, ¿qué es para ti meterte en un proyecto de tanta duración? Porque, hombre, esto tiene su tiempo, ¿no? Sí, y era sobre todo el gran punto por el que yo quería dividirlo. Me hubiera dado mucha pena después de, ya no solo de haberle dicho que sí a José, porque al final es un contrato de palabra y si al final la cosa no es sostenible, pues adiós muy buena y sin malos rollos. Pero el proyecto, por cómo Claro, antes preguntaste cómo es que te entraste al proyecto, qué te hizo entrar al proyecto. El tipo de educación que mandan mis padres, laico, abierto a cualquier cosa, que sea crítico con el mundo y con la historia. Y yo nunca me había planteado el hacer cómic histórico. Yo cuando salí de la escuela de arte quería hacer cómics de terror, incluso de ciencia ficción o cosas así. Pero cuando se me presentó la oportunidad, lo estuve sopesando y vi una historia que hacía falta contar y que me hacía ilusión formar parte de ella, pero hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien es que yo pueda, dentro de todo lo posible, poder vivir al mismo tiempo que la haga. En 4 volúmenes, en 60, 70 páginas, más luego el tema de los extras, era la manera perfecta para que yo pudiera dedicarme a eso al mismo tiempo que tener un poco de espacio libre para otras cosas también, para mis propios proyectos, para todo el tema de quemarte estudio, o por si se me abre la veda a otra cosa que me pueda ayudar económicamente como autor. Julián, al momento de presentarle las condiciones, eran estas. Al principio lo estuvimos mirando
Y oye, pues yo incluso pensé, capaz dice a lo mejor de ponerlo en la serie de España en viñeta, pero no. Y al final fue como nosotros queríamos, que fuera una serie totalmente independiente de eso, en 4 volúmenes, más o menos la cantidad de páginas que veíamos estipuladas, pero luego parte Julián nos pidió de compromiso pues un mínimo de páginas totales con todo el tema de eso, de los extras y tal, que fuera blanco y negro absoluto, porque en su momento teníamos unos matices de color en específico, que fuera el formato de cascaborra, tuve que ampliar todas las páginas del cómic que tenía hechas, que eran unas 57, más o menos. Y pues no lo vi un problema. Y es un TVO al año. Y así que dije, vale, ya está, me parece bien. Sí, porque ayer Alberto ha dicho algo que era una cosa que yo quería en el primer momento, pero que no se pudo llevar a cabo. Que el blanco y negro era como innegociable, ¿no? Quiero decir, creo que este cómic le pegaba un blanco y negro de todas. Pero yo quería que tuviera color lo que son las banderas, por el tema de la diferencia entre la bandera de la República y la bandera de España, ¿no? Que tal, porque también hay un par de epílogos al final del cómic, y uno es el cambio de bandera el 15 de agosto del 36, día de la feria de la Virgen de los Reyes. Y quería que el color el único color que estuviera era el rojo de la sangre. Es decir, todo lo que fuera sangre fuera en color, como una forma de dar a entender que toda la sangre que se vertió estaba igual, era roja, era nuestra. O sea, no era que si se moría uno que fuera republicano tenía la misma sangre que otro que se moría. De hecho, la primera muerte que aparece en el cómic real es de Manuel y el de Mora, que está documentado, ¿no? Y tal. Y lo matan por fascista, ¿no? Quiero decir, que es un poco, pero claro, por los motivos que fueran, que imagino que será un tema cuando no vamos a utilizar un color solamente para todo el cómic y demás, pues no se pudo hacer. Pero era la idea era que solamente estuviera el rojo de lo que es la sangre y el color de la bandera. El color. El resto en blanco y negro. Pero al final no puedo ser todo blanco y negro. Yo con el blanco y negro, la verdad es que muchas veces desde las editoriales, muchas veces como que se pide a lo mejor que un cómic esté coloreado, que mejore en color. Yo precisamente lo que, aparte de la portada, que creo que es una maravilla, la verdad, esto ya vende el cómic por sí solo. La portada descartada también me ha gustado, pero me ha parecido muy manga. Me ha recordado a Buscadores de Cadáveres de Arechi. Me ha recordado un poco a ese. Es que fue la primera que hice. Fue de las primeras ilustraciones que hice, barra portada del cómic, con cómo dibujaba en ese momento. Eso no lo retoqué siquiera, lo dejé tal como estaba en ese momento. Y la portada. Sí, José. La portada, digamos que yo pensé que la portada, los militares que están sentados, pues en una foto real, en la foto que se toman la foto que buscáis los conspiradores de Sevilla, los 8 conspiradores de Sevilla, y aparece una foto real que está Keipo, está Cuesta Monereo, está los que, digamos, montan la conspiración en Sevilla, es una foto real. Lo de abajo, evidentemente, pues una foto común, quiero decir, en Sevilla el tráfico de rejas y aquello fue lo que fue una sangre. Pero claro, el concepto de fantasma, para mí, tenía que tener un componente de miedo, ¿no? Entonces, de miedo en el sentido, o sea, vamos a hablar de masacre, ¿no? De la sangre y fuego del cómic, que creo que es una portada también muy chula, ¿sabes? Que es un esqueleto que representa la muerte que está representado por Madrid, ¿no?
Creo que eso está Eso guay. también es muy barroco, ¿eh? Es muy barroco todo esto, ¿eh? También, ¿eh? Sí, pero yo, por ejemplo, Sevilla, el barroco. sí, aunque yo no lo pensaba por ahí, la cosa fue que cuando el tema de que fueran, pues eso, caninas, ¿no? Y tal, me vino porque me vino del disco de Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Vale. ¿Vale? Yo Sí, tenía sí, ese sí. disco, o sea, un disco uno de mis discos favoritos, y digo, sí, ¿por qué no? ¿Sabes? Y creo que representaba muy bien lo que quería transmitir, ¿no? Porque al final todos los que están ahí son fantasmas. Y levantas una piedra, un fantasma es como aquella cosa que no descansa, ¿no? Es como el espíritu que no descansa, que viene y te asusta o no, pero que no termina de descansar, ¿no? Y creo que lamentablemente con este tipo de historia todavía tenemos ese gran problema, ¿no? Es decir, que Keiko salió de la Macarena hace poco y se montó un cierto revuelo, quiero decir, que tenemos eso, que es una historia que para mí no deja de ser historia. Pues yo no voy a entrar tengo mis opiniones y tal, pero yo aquí no me basaba en mis opiniones. De hecho, uno de las figuras en las cuales yo me miraba para poder desarrollar esta historia era Chávez Nogales, ¿sabes? Intentando, Ujú. que de hecho ha sido muy guay porque con este cómic descubrí el diario Ahora, en el cual él trabajaba como director, de trabajo y tal. Y Ujú, me pareció un diario súper moderno, ¿no? Y súper guay para la época. ujú. Entonces, desde la portada era un poco eso, era la foto mezclada con lo que podría ser pico de reja y la portada de los Guns N' Roses. Sí, sí, la verdad que voy a ponerlo, perdón, voy a ponerme aquí para reseñar esta pedazo de doble página. ¿Eh? Eso es una pasada. Hombre, por favor, falta aquí la afición del Betis celebrando mañana que hemos ganado. A ver, a ver, a ver. Pero que me parece una paginaza y hablando de eso, ¿no? De hacer una obra de historia, me ha gustado mucho el prólogo de Juan Ortiz Villalba, sobre todo una frase de no es una obra de memoria, sino de historia. A Eso mí es creo que, que es que a mí el prólogo se me saltaron las lágrimas cuando lo leí, vamos, ujú, no esperaba tanto de Juan. ujú. Mm. Me parece genial. Y volviendo al tema del blanco y negro, es que yo, cuando lees el cómic, entiendes por qué tiene que ser el blanco y negro. Salvando que son dos cómics diferentes, pues bueno, la trilogía del Yo, de Altarriba y Keiko, la tensión que le da a Keiko con sus masas de oscuro, con sus masas de tinta, la tensión que te da, además, porque son obras de tensión, es la atención que yo también he visto aquí cuando se reúnen los golpistas, cuando están hablando de esto tiene que ser así y tenemos que hacerlo bien. Y es una tensión que te va subiendo, le va subiendo al lector y claro, quizá supongo que cuando pues has leído mucho sobre el tema, lo has estudiado, como puede ser mi caso, pues, pues creo que a lo mejor es incluso se aumenta más, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando está en esa sesión del Congreso de los Diputados, cuando empiezan que dices tú, ríete tú ahora de las tonterías que se dicen ahora, ¿sabes? Sí, brutal, Cuando, brutal, brutal. a- cuando uno le dice a Gil Robles que, oye, que vas a salir con los pies por delante, algo así le dice, Sí, con los que si zapatos se puestos. cumple, es que a mí las escenas del Congreso, que en este volumen hay dos, que es la primera cuando es la sesión inaugural, en la cual se canta la internacional del mismo Ujú, Congreso, ¿no? Está sacado de lo saqué de la ABC, de la época, ¿sabes? Del diario Ahora, quiero decir. Que Arranza dice, bueno, dice Osorio Tafal, ¿no? Que cuando se levanta la sesión, que tiene que decir viva la República, porque estamos en la República, y tiene que decir viva la República claro. cuando levanta la sesión. Entonces, no me da la gana. Y se crea un murmullo que Alberto recoge estupendamente, ese Ujú, rum rum, y luego después ya ese estallido, ¿no? De canto de internacional y tal. Pues claro, yo eso tampoco lo conocía. Quiero decir, para mí fue totalmente nuevo ujú, saber que
eso se hacía. Y esta del Congreso, tanto esta como la siguiente, que en el siguiente tomo también hay otra, a mí me llevó como un mes cada una llegar a condensarlo en guión. Alberto lo llevó un poco más, en el sentido de que hacer eso con tanto texto le supuso un reto tremendo, pero a mí como guionista y como licenciado de historia, como, tío, es que ya aquí se hablaba de guerra civil. O sea, unos dicen que no van a venir, que no vienen a presidir la guerra civil sino evitarla, que lo hizo España. Otros que la guerra civil va hasta allá y que nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y después José Díaz, que era José Díaz, el secretario del Partido Comunista, que es la última intervención, que es lo que tú estabas comentando, le dice a Gil Robles que si se cumple la justicia del pueblo, porque saldrá con las botas por delante, ¿no? Y tal. Y todo viene por el 34, por la revolución de Asturias. Y creo que es realmente la espina que es insalvable para el país. No hablo ya ni de república, ni de... Bueno, hablo para el país. ¿Vale? Creo que esa es la estaca que pone el punto de no retorno a lo que después ya ocurre. Yo precisamente comenzáis el cómic con una portada, lo voy a poner por aquí, con una portada de periódico de La Voz, España vota por la izquierda, retratando el triunfo del Frente Popular y precisamente pues es algo que también hace Alfonso Sapico en su Balada del Norte, que precisamente relata todos los hechos de la revolución de Asturias de 34, ¿no? Y de hecho, pues bueno, puede ser un viaje muy, muy curioso cuando este cómic esté terminado, pues leerte la Balada del Norte y leerte luego esto y llegar ahí a las puertas de la guerra civil. A mí me parece, a mí me ha gustado mucho eso por la tensión que te provoca el cómic y sobre todo eso, tanta información, que es muy complicado llevar tanta información sin que se pierda la agilidad narrativa. Porque se puede, es que te puedes perder, y te puedes aburrir y puedes decir, vale, está siendo usted pesado, ¿sabes? Ya, porque no es lo mismo. Y además creo que habrá sido incluso para ti un proceso que habrá tenido sus dificultades porque no es lo mismo, aunque compartan muchas similitudes, no es lo mismo un guión que si está pensado en su origen para el cine, que ahora lo traslades al cómic donde los tiempos y el lenguaje es diferente. Bueno, yo escribo igual, ¿eh? Quiero decir, yo escribo igual para una cosa que para otra. O sea, yo para mí es un poco lo que yo quiero ver o lo que yo quiero leer. O sea, no sé si me explico, tampoco quiero sonar pretencioso, pero yo quiero decir que yo cuando escribo algo, a mí me gusta que tenga tensión y que yo, el primero que tiene que estar contento con lo que está leyendo o viendo soy yo. Porque es la única forma que puedes ofrecérselo a los demás, ¿no? Para que lo valoren, lo disfruten o lo tiren por tierra. Entonces, el tema para mí más complejo quizás fue el Congreso de los Diputados, porque todas las frases que están ahí están en las actas. Entonces, era cómo hago el traje, o sea, qué retales cojo de la cantidad de palabras que hay aquí, porque es que es una brutalidad. ¿Qué palabras cojo? ¿Qué momentos cojo para crear esa tensión y demás, ¿no? Entonces, por eso me llevo como un mes cada uno, ¿sabes? Y luego después, cuando se lo pasaba a Alberto me decía, y yo, esto es mucho texto, tío, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Y yo le decía, Guillo, que esto lo hacemos porque esto es así, esto me lo ocurra un montón para que vengas tú a cortarme con las tijeras, ¿sabes? Pero es que luego después encima lo ha hecho genial, es decir, porque le ha dado una tensión, le ha dado o sea, es que está guay, a mí es una de las cosas que más me gusta del cómic. Es que solamente ese congreso, o sea, esa sesión de congreso de diputados daría para un cómic o para un... Sí. Porque es alucinante cómo va. Luego, después, evidentemente, pues también al leer artículos, ¿no? sobre esos momentos de la prensa actual o de la prensa de la época y pues ya te vas quedando un poco con lo importante del momento, ¿no? Es decir, pues hay
dice que vas quitando la paja, por decirlo de alguna forma, y vas viendo qué intervenciones son las fuertes, ¿no? En el caso de la que sale aquí, la última intervención de José Díaz, pues, para mí era perfecta para terminar. Para mí era guay porque además se crea todo ese barullo, la gente gritando Asturias, gritando silbar, no sé qué. Y ahí puse, bueno, pues yo, por la paloma de la paz pues, se fue a tomar por culo, que es lo que pasa en la última viñeta. Pues hay una palomita ahí, que además tiene su componente en la segunda, en el siguiente tomo, pues que está allí y dice, pues me voy. Allí, decir, dando a entender que eso, que esto es insalvable, ¿sabes? Sí, total. Y bueno, la intervención de Azaña también es magnífica, ¿eh? O sea, como habéis retratado a Azaña, súper reconocible y vamos, que tú cuando lees esa intervención dices, esto lo dijo tal y como. Con lo cual, pues es muy meritorio eso, que no pare el ritmo narrativo, ¿no? Y bueno, Alberto, la rotulación, ¿qué tal? Porque creo que también ha sido un proceso bastante complejo, ¿no? Con tanto texto, dónde ubicar los bocadillos, cómo hacer que no se te quedase sin aire. Claro, como yo también soy rotulista y encima me rotulo mis propios tebeos, pues al momento de hacer el storyboard de las páginas, siempre van ya puestos los textos. Eso es lo primero que pongo al momento de montar una página. Antes de empezar a dibujar dónde va cada personaje, lo primero es la lectura del texto. Y a raíz de eso muevo las cámaras y todo. Para el momento de rotular, pues ya que esté todo bien colocado, que sepa que yo cuando pase por la rotulación, que no voy a que todos los espacios van a ser los correctos, que la lectura va a ser la buena al final, como que al principio de hacer la tarta ya me saco las cerezas del congelador y sé dónde las voy a colocar. Para cuando ya me queda simplemente ponérselas, pues que sea todo lo más sencillo posible y ponerle el lacito final. Claro, y pero encima en estas páginas en específico fueron las páginas más complejas a nivel de eso, de cómo separar el texto para que te enterases de todo lo que estaba pasando y al mismo tiempo que no te dé una embolia de la cantidad de texto que había, porque claro, vosotros no habéis visto los tochos que me ha mandado José con los monólogos que había. Y yo pues, me apoyé muchísimo en la estructura de 9x9, de 3x3 que diga, para que la narración fuera así consistente, pausada, hacer mucho cambio de ángulo en las cámaras, porque claro, no se pueden mover de su sitio, están ahí en su escaño, por lo que intenté que por todos los medios posibles la cantidad de texto y la narración y los personajes se combinaran de manera que nada estorbase. No sé hasta qué punto. Yo creo que lo he hecho bien. sí, No sé hasta qué punto. A mí me mola un montón, Alberto. Sí. No, sí, José, si tú has acertado, tú te has buscado un dibujante rotulista. Pero bueno, te has acertado de casualidad, ¿eh? Te has acertado de casualidad. Ha sido una gran casualidad, una magnífica casualidad, vamos. ¿Sabes? Te has buscado un puto friki que le gusta hacer de todo. Esa había quien engañar, Claro. Es que, claro, tú, Alberto, que también eres autor completo, cuando tú haces
un storyboard y pones los textos. Si tú ves que ese texto no te cuadra, pues mira, puedes cambiar la palabra, puedes acortar la frase, puedes variar, pero en una intervención histórica y fidedigna no puedes cambiar eso, ¿no? Entonces es Claro. mucho más meritorio porque ahí tienes que jugar con la viñeta, tienes que jugar con eso, ¿no? O cambiar la disposición si es necesario, jugar con el juego de cámara para mantener interesante la narrativa. Mira, Miguel, es curioso porque cuando yo le digo a Alberto, digo, ahora que estamos con el segundo volumen y tal, y le dije otro día, yo, vamos a intentar, déjame un par de días para mirar una cosita, ¿vale? Porque a lo mejor tengo que meter esto más. Me dice, me vas a desestructurar todas las páginas y demás, ¿no? Entonces, quiero decir, que cualquier mínimo cambio mío a él le supone una barbaridad porque tiene que reestructurar un montón de cosas. Pero Sí. en el caso del Congreso, sobre todo, si él me decía que yo, esto no, porque es muy largo, decía, entonces, ¿cómo lo hago? Si estas son las palabras, yo no quiero inventarme nada. Claro. Entonces, a mí también me hace un destrozo tremendo, porque tengo que volver a reinterpretar un montón de movidas. Porque es lo que te decía, que lo del Congreso ha sido un corta-pega que tuviera sentido a lo que se estaba hablando, a donde se quería dirigir finalmente la secuencia, y que tampoco resultara tedioso ni árido, Entonces, claro, que estaba, como que estaba como medio, ¿no? Estaba como cogido con pinza si, no, es que esto es muy grande. Que como te vaya cambiando, ya cambia todo el sentido de todo lo que estamos haciendo. Entonces es un cómic que quizás, tanto mis cambios para él como los cambios de él para mí, suponen un dolor de cabeza mutuo. Sí, sí, sí. Pero nos entendemos al final. Sí, eso es lo guay. Hemos dado, vamos, ya puedo considerar que somos muy colegas, somos muy amigos. Es un medio para mí muy complejo y por eso creo que también una de las cosas que me gusta tanto, porque para mí es muy complejo porque, bueno, tiene muchas cosas, ¿no? Tiene no solo, al final son imágenes estáticas que te están mostrando movimientos, que te están mostrando escenas, también es un medio donde tienes que tener y ser consciente de que el autor, el lector, es parte activa del proceso de lectura, no lo tienes ahí y ya está, tienes que hacer partícipe y enganchar al lector y me parece que esto es un currazo y tiene muy buena pinta, ya más allá de que el tema que es bastante interesante, que puede despertar muchas inquietudes y que creo que eso, que es una, como dice Ortiz Villalba, es un cómic, es una obra de historia y no de memoria. Que no por ello no es que hagan falta las obras de memoria. Ahí está el abismo del olvido, que me parece una cosa fantástica, pero en este caso esto es un cómic de historia y está muy bien que se toque ese tema, porque estamos continuamente saliendo, cada mes salen 3 o 4 cómics de la Segunda Guerra Mundial, y por qué no se va a tocar este tema. A mí me parece... Sí. Yo vi muchas películas también, la documentación, que aunque aquí solamente aparece en la bibliografía, aparece la serie documental, ¿no?, de la Guerra Civil de Andalucía, que se emitió en Canal Sur, que de hecho Ortiz Villalba es el que conduce, digamos, el primer programa, que es el que habla de Sevilla y la toma de Sevilla por Keipo y tal. Que es una lástima que esté tan deslucido, porque como estaba en obra, Plaza Nueva estaba en obra, la Alameda estaba en obra, entonces queda un poco deslucido muchas cosas, pero escuchas a Juan Ortiz Villalba y te quedas embelesado, porque es que es un auténtico monstruo de la comunicación y de este tema. Vi muchas películas, algunas que tenían que ver, tipo Dragón Rápide o la conspiración de Pedro Lea, que básicamente es como lo mismo que son los Fantasmas del Sur, pero en Navarra con Mola. O sea, aquí Mola es un personaje más, no es el personaje principal. Los personajes principales serían Puesto Monereo y Keipo. Porque es en Sevilla, por eso son los Fantasmas del Sur. Si fuera lo de Mola, sería los Fantasmas del Norte, a lo mejor, ¿no?
Pero, Sí. por ejemplo, mi películas también, o sea, una película que vi y todo el rollo era, por ejemplo, Valkyria, digo, Valkyria. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero me pareció interesante también ese hundimiento, ¿no? O sea, películas que hablan del nazismo dentro del nazismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso me parecía muy interesante. Si está contado con respeto y con rigor, o con lo máximo que pueda, ¿por qué no? ¿No? Quiero decir, es lo que te decía antes, para mí no deja de ser un thriller. Ujú. Totalmente, totalmente. Y es que está contado, o sea, ya os habéis comido bastante la cabeza para respetar todas las intervenciones de los congresos como para que no se diga que no está contado con rigor. A mí me ha parecido súper interesante, la verdad. Y de verdad que cuando es un cómic que cuando yo vi que era blanco y negro, o sea, ya me atraía por la temática, pero el enfoque artístico me ha traído también, porque, pues bueno, es muy también, aunque hayáis metido la idea, tu idea de la sangre, pues también es muy interesante, ¿no? Pero, pues bueno, un cómic con disparos, con humo, cambiando de otra atmósfera, pues sería quizá ir más a lo fácil, ¿no? Yo creo que el blanco y negro sienta muy bien por esa tensión, ¿no? Mm, La tensión de que no estás, de que es un thriller que quiere seguir viendo lo que pasa, mm. pero el lector está incómodo porque se están diciendo cosas fuertes y están pasando cosas que tú al final, porque es un cómic histórico y tú sabes qué va a pasar, pero aún así estás incómodo. Y creo que eso, si tú consigues la incomodidad en el lector de algo que ya se sabe que va a pasar, creo que la atmósfera y la ambientación está bien conseguida. Qué Porque si guay. no, no tendría ningún sentido, ¿no? A mí me ha parecido muy bien, muy bueno. Pero Entonces, yo te digo, recalco volumen. que básicamente o sea, hay diálogos que evidentemente he tenido que crear yo, ¿no? Pero en base a lo que Ujú, en la bibliografía consultada decían lo que pasaba, ¿no? O sea, pues hubo tal reunión, o sea, por ejemplo, la primera reunión que aparece, la primera, la tercera página, ¿no? Básicamente. ujú, Pues eso está sacado también de un trabajo maravilloso que he disfrutado mucho, que es de Joaquín Gil Onduvilla, y habla de que a finales de febrero del 36 se reunieron esas personas y conspiraron. Y está además sacado ujú, también de Parás y tal. Y decía como que, bueno, pues entonces, esta situación existe, es tangible, bueno, pues vamos a, pues, conspiraron, pues tenemos que ver entonces, a lo mejor esos sí son diálogos que me he inventado yo, ujú, pero muchos de los diálogos están ahí. Es decir, era simplemente trasladar esa página histórica a un guión, ¿sabes? Que era lo chulo que me gustaba, ¿no? Que era ujú, como... Es que no estoy inventándome nada, es que estoy poniendo, o sea, estoy llevando eso al papel. Entonces, ujú, es lo que me ha parecido guay de este trabajo, ¿sabes? ujú. Y luego esto que yo la historia la tengo en muy alta estima, ¿no? Porque soy licenciado y tal, entonces no podía fallar, que era como, entiendo, no puedo faltarle el respeto ni a mí ni a la historia, ¿no? Entonces, Claro. de ahí viene eso. Mira, esa página que tienes ahí, esa página, ahí Alberto fue maravilloso. O sea, que es el aniversario de la República. Por eso está sacado desde el diario ahora, que te explica que llovía, como era, pertinazmente, ¿no, Alberto? Llovía pertinazmente, el diario ahora, ¿no? Llovía pertinazmente desde poquillo, que tiene que llover mucho pero poco, ¿no? Y acabado, ¿no? Y luego después el tema de la brigada, ¿no? De los chavales que están ahí, ¿no? Que también aparece por la juventud de, creo que socialistas, uniformadas y tal. Bueno, pues está ahí. Es decir, ese texto narrativo del periódico Ujú. ahora es esa página. Genial, genial. Este es el primer volumen de cuatro. Los siguientes tres me habíais comentado que vas a ir a un ritmo aproximado, entiendo, de uno por año, ¿no? Sí, sí, en principio, bueno, en principio, casi seguro que va a ser uno al año, porque yo veo que es un objetivo totalmente asequible. Son eso, este segundo volumen van a ser
ya aproximo de cómic unas 65, 67 páginas quizás, o sea, casi igual que el primero. Y como ya no tengo la presión de si se va a hacer, si no se va a hacer, ya está el contrato firmado, el ritmo ya lo tengo cogido, ya le tengo la mano a los personajes, al modelo de narración y de historia. Aunque miento un poco con el tema de la narración porque siempre como que le intento cambiar en cada escena, no innovar. Pero que ya tengo la mano cogida y yo creo que es totalmente factible. Mi plan es para incluso mucho antes de la fecha de entrega, para cosa de noviembre, ya tener el cómic casi terminado, porque luego yo empiezo la época de aceitunas aquí en casa, y he hecho un cable y tal, y no le puedo dedicar tanto tiempo al cómic durante esos meses. Así que mi plan es que para noviembre al menos tener el cómic casi entero dibujado, si no entero, y dejarme el tema de la rotulación para ir haciéndola poquito a poco. Tú coges la negra, ¿no, Alberto? Sí, incluso dependiendo de algunas las cogemos verdecillas también. Vale, yo te compadezco, tío. Menos mal que yo me quité de ahí, pero te compadezco. Así que tiene mucho Nada, mérito, ¿eh? Tiene pero lo mucho hacemos mérito, en ¿eh? familia, es muy liviano. Son poquitas horas al día de tranquileo, somos 3 personas en una finca grande. Así que Vale. es duro, pero tampoco es excesivo. Bueno, ya vamos a ir terminando, pero José, con Alberto no le voy a preguntar porque esto es la magia de la edición y la magia de tal. Ya Alberto se pasará pronto, muy pronto por el canal para hablarnos de sus futuros proyectos, pero tú, José, tienes este Fantasma del Sur, pero no te pica el gusadillo de seguir haciendo otro cómic. Has hablado de los Fantasmas del Norte, lo mismo se ha generado ahí una idea en tu cabeza. No, verás, o sea, ideas tengo un montón, ideas tengo muchísimas. El problema reside en el tiempo que hay que dedicarle a cada idea. Al fin y al cabo de esto no se vive, entonces, quiero decir, echarle horas, que cuando estás haciendo algo que te gusta no es como echar horas, ¿no? Pero, a ver, yo por ejemplo, Alberto trabaja a partir de noviembre la aceituna. Yo empiezo ahora la temporada de verano aquí en Tarifa, que esto es la guerra, porque es una locura. O sea, entonces uno sale muy cansado de tu propia vida, ¿no? Tengo un hijo, tal, no sé qué. Entonces, de hecho, yo el Fantasma del Sur lo he escrito cuando ya me metí en serio, ya, porque lo primero que escribí fue lo que sería la segunda parte de los días estando en Sevilla. Eso fue lo primero que escribí y con lo que empecé a moverme con el tema de las páginas. Pero luego después ya empezó a crecer porque digo, tío, pues si ya lo vamos a hacer, guay, pues quiero contar más cosas para que el lector que no conozca esto, pues por lo menos sepa de dónde viene de dónde viene el 18 de julio de Sevilla, ¿sabes? ¿Quiénes son estos personajes que estaban haciendo y cómo se gesta todo lo que es la conspiración en la capital andaluza. Entonces, lo trabajaba cuando mi hijo estaba en el colegio, porque era cuando podía dedicarle tiempo. Entonces, ideas tengo un montón. De hecho, lo que más tengo ahora mismo en mente es otra cosa, también muy sevillana, que me voy a guardar porque no quiero tampoco que se fastidie, pero sé que sería una cosa maravillosa, yo sé que sería una cosa, un alucine, pero en cómic no podría ser, porque es musical y la música en el cómic no me pega. Claro. No me pega. Es el único defecto, por decirlo de alguna forma, que me encuentro en el cómic. Que la música, no la onomatopeya, sino la música no entra. Pero bueno, y en cómic sí, tengo un montón de ideas, porque es un formato que me encanta. Es un formato que me gusta muchísimo. Me gusta mucho leerlo, me gusta mucho tocarlo, me gusta
ver esas composiciones de páginas, esas historias, tal. Te digo yo, hablando de los fantasmas, con el trabajo que ha hecho Alberto, yo muchas veces, cuando me lo enviaba, yo era como cada vez que me enviaba una cosa, era como, ¡oh! ¡Qué maravilla, tío! Que esto es como qué cosa más. ¿Sabes? Era como, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Pues eso, o sea, me encanta cuando tú ves un cómic y dices, yo, tío, qué chulo, ¿no? Qué composición más guay, qué sentido tiene, ¿no? Lo que decía antes Alberto de las páginas que tienen esos detalles que te marcan las secuencias, Sí. ¿no? Pues a lo mejor tú en un primer momento no lo entiendes, pero cuando ya lo entiendes dices, pues qué bien, ¿no? Que pensado está, qué código, ¿no? Más chulo, ¿no? Y eso, entonces en cómics sí tengo un par de historias ahí guay, también basadas en historias, porque creo que la historia da para muchas historias, para la redundancia. Pero al final todo va a depender del tiempo que uno tenga y de la disponibilidad. La ganas un montón, pero tiempo poco y escaso, ¿sabes? Pero bueno, porque además que ya te digo, como son de historia, quiero que también esté un documental al nivel de los fantasmas del sur. Entonces eso primero me lleva una documentación de mucho tiempo, que no es leerme un libro, dos, tres o cuatro, una tesis como la de Joaquín Gil Villa, sino una vez, sino muchas veces, para hacerte la idea de tal, no sé qué. Entonces, bueno, espero que sí. O sea, sería súper guay. Pero bueno, en principio ahora viene el verano y a poner el solomillo y entre cosas. Lo primero es lo primero y Primero paga hay la que factura. estar, hay que pagar la factura, eso está claro. Pues bueno, Alberto, ya os digo que Alberto va a estar muy pronto en el canal, así que emplazamos a ese vídeo para si queréis conocer futuros de Alberto. José, espero que vuelvas aquí con los Fantasmas del Sur 2, junto con Alberto. Y nada, aquí tenéis una ventanita, como siempre digo, bueno, para dar un poco de voz a estos proyectos tan interesantes y que la verdad a mí me gustan mucho. Vamos, por aficionado al cómic y por también he graduado en historia. Así que de verdad, enhorabuena por este cómic que tiene un currazo increíble y que nada, que también muchas gracias por ese tiempo que es muy escaso, pues lo dediquéis a eso que al final nos entretiene y nos hace felices a todos los que amamos este medio. Qué guay, muchas gracias. Y bueno, a todos los demás, pues dejadnos en los comentarios si tenéis alguna duda, que yo se la trasladaré a los autores, pues comentadnos si ya esto está disponible en vuestra tienda habitual, va a estar en la descripción del vídeo un link para poder comprarlo en una tienda online o en la página web de Cascaborra. Y sin más, pues nos despedimos. Nos vemos en el próximo vídeo, evento directo de la biblioteca del Baxter. Hasta pronto. Chao, hasta luego.